En esta asignatura se pretende que el estudiante analice y explique el origen de la didáctica, que se plantee la relación y diferenciación de esta con la pedagogía y describa los fundamentos y la metodología de la didáctica tecnológica. Iniciaremos entonces por reconocer el concepto. La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. La palabra proviene del griego didácticos, que designa aquello que es perteneciente o relativo a la enseñanza. En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones, una teórica y otra práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que de este modo se generen conocimientos sobre los procesos educativos y postule el conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues por un lado emplea las teorías de la enseñanza, mientras que por otro interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo surge la didáctica? La didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657, cuando un pedagogo protestante llamado Juan Amos Comenio lanza un libro denominado Didáctica Magna. Las clases altas tenían acceso al arte, política, filosofía, historia, y las clases medias bajas aprendían oficios en los talleres. Comenio plantea lo que es el ideal pansófico o utopía comeniana, que hay que enseñar todo a todos, y propone un conjunto de reglas, pautas o normas en las que muestra cómo lograrlo. Permiten que la enseñanza sea eficaz, que la enseñanza sea accesible a todos los seres humanos. Para lograr la organización de la escuela y así llegar a ser posible el ideal pansófico, se propone una serie de dispositivos duros, los cuales dan estructura y marcan los límites de los procesos de aprendizaje. Simultaneidad. Se enseña a un grupo al mismo tiempo. Varias escuelas haciendo lo mismo, lo que permite llegar a todas a la vez y lo ordena de alguna manera. Gradualidad. Distintas formas de agrupación de las personas, parte esencial del proceso educativo. Alianza. Contrato de confianza implícito entre padres y docentes. Es por eso que el sistema educativo se conforma por grados, grupos que se asignan por edades y se propone siempre la colaboración de los padres de familia. Para Comenio es importante el tema de control y vigilancia, es decir, que los maestros controlan al grupo de alumnos, directivos controlan al grupo de docentes, supervisores controlan a directivos. Posteriormente, en el siglo XIX, aparece la figura de Herbart, quien compartía la idea didáctica de Comenio, pero consideraba que la educación se debía realizar siguiendo pasos en vez de reglas, como se decía anteriormente. Por esta razón se centra en la instrucción. En este periodo, la didáctica es de corte humanista o tradicional, ya que se centra en el derecho del hombre por aprender. Después, en el siglo XX, se empieza a preocupar la psicología y la didáctica por el niño. Antes no había conceptos de cómo aprende un niño. Las reglas estaban más centradas en el docente, en el contexto y en el contenido. Aparece Piaget, que es el primero que estudia la evolución del pensamiento del niño y su desarrollo. Pasa a ser muy parecido a lo que es la psicología evolutiva de hoy. Como consecuencia de la investigación del niño, surge el movimiento La Escuela Nueva, autores que creaban experiencias de aprendizaje. Algunos autores son Montessori, De Crowell, Ferrier, Freinet. Crearon diferentes propuestas de enseñanza que tenían que ver con cómo se tenía que organizar la escuela basados en el descubrimiento de la psicología del niño. A mediados del siglo XX, junto con la finalización de las guerras mundiales y el avance tecnológico en el cual la máquina reemplaza al hombre, se da la corriente tecnológica o tecnicista. En ella se pone el acento en las estrategias, la técnica dentro de la educación. Se creía que si el docente enseñaba de una manera, los alumnos iban a reaccionar de la manera esperada, porque se utilizaba la técnica correcta. Esto se denominó conductismo,
en el cual el docente era visto como un ejecutor. En esta etapa surge el currículum, que eran programas a impartir como respuesta a la necesidad de organizar los contenidos. En los años 70, junto con un auge en el avance de las ciencias sociales, la pedagogía, la política, la filosofía, se comienza a cuestionar lo tecnicista y se piensa que el acto didáctico está compuesto por más cosas que el alumno y el docente, y que la enseñanza y el aprendizaje son dos cosas distintas, aunque están vinculadas. En esta época se conforman las corrientes críticas, las cuales cuestionan el enfoque tecnicista y comienzan a estudiar lo educativo desde las ciencias sociales. Le brindan importancia a lo que se enseña y ven al aula como una microsociedad, inmersa en una cultura desde su enfoque microsociocultural. Se pueden distinguir dos corrientes críticas: la europea, la cual estudia la revisión de la práctica docente, teniendo en cuenta las variables en el aula a las que ven como una microsociocultura. Este enfoque vuelve a brindarle un corte humanístico a la educación, pero desde una perspectiva social, ya que ve al individuo en sus relaciones. La latinoamericana, conducida por Pablo Freire, la cual estudia el efecto social de la enseñanza como transformador y modelador de la sociedad. Tenemos entonces que la didáctica es la forma en la que un maestro enseña lo que sabe a un estudiante. Es el proceso de aprendizaje que con el paso del tiempo le permite al alumno lograr conocimientos cada vez mayores, lo que permite una mejor formación intelectual integral. La didáctica puede dividirse en dos partes: la parte teórica, en la que la enseñanza es a base de textos y libros, y la parte práctica, donde se emplea la forma de enseñar mediante ejemplos útiles. Es una ciencia pedagógica y como parte de esta se encarga del estudio y la elaboración de los elementos y métodos necesarios para llevar a la práctica las teorías pedagógicas. Para ello utiliza diferentes métodos relacionados desde la psicología hasta las ciencias de la educación, con el fin de elaborar dichos métodos respondiendo a diferentes situaciones que lo requieran. Para su estudio se ha dividido en didáctica general, didáctica específica, didáctica tradicional y didáctica ordinaria. Surgen después otro tipo de clasificaciones, como didáctica diferencial, didáctica variable, didáctica integradora y didáctica crítica. La didáctica es una ciencia tecnológica porque es una ciencia aplicada y práctica. Significa saber hacer. Se le considera tecnológica porque la tecnología depende del saber científico y por tanto está supeditada al avance de la ciencia. La tecnología incluye dos elementos básicos: el hacer, ya que se trata de una práctica, y la reflexión teórica de tal hacer, que es el saber. Como es en la práctica donde debe tomar su sentido la didáctica, y aquella es compleja por la diversidad de elementos que la integran y por la originalidad contextual en la que se desarrolla, se exige un nivel de racionalidad que nos va a proporcionar la tecnología. La tecnología del proceso didáctico o la didáctica desde una perspectiva tecnológica tiene por finalidad, como ya hemos apuntado, la racionalización, planificación y optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de conseguir los fines educativos.